deja de actuar. Entonces Evo Morales huye hacia Chepore, lugar donde sabe que no lo van a tocar, y de ahí huye hacia México. Entonces, la mierda de la izquierda vernácula dice, la queja es porque no se reprimió. Entonces hubo golpe. Es decir, en Chile, como hay un gobierno de derecha, por decirlo de alguna manera, entonces ahí hubo represión y entonces pedían la renuncia del presidente. En el caso, digamos, de Bolivia, como se quejaban de qué, de que no hubo represión para sostener al tirano Evo Morales. Entonces, eso muestra la contradicción de la izquierda, que si se trata de matar, asesinar, hambrear, lo que fuera, si lo hace alguien de izquierda está bien. Porque en la concepción de ellos, lo colectivo está por encima de lo individual, y entonces si en el medio se tienen que cargar con 150 millones de vidas humanas, les importa un carajo, porque lo único que les importa es que reine esa mierda del socialismo, que en todos los lugares donde se lo impuso fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. De hecho, digamos, cada vez que se aplica en algún lugar terminan cerrando la frontera para que la gente no huya. Entonces, me parece que entonces se abre de nuevo la grieta con el tema de si hubo o no hubo un golpe con el tema de Evo Morales. Entonces, obviamente que para los zurdos de mierda hubo golpe. Ahora, el punto es que, como de costumbre, siempre hacen un análisis parcializado, digamos, es una fracción. Es como cuando van a una manifestación y están agrediendo a los policías, y en algún momento el policía reacciona, entonces filman el momento justo donde el policía reacciona, pero jamás te van a mostrar todo el proceso previo en el cual agredieron. Bueno, esto es igual. Lo primero que tenemos que comprender es que cuando Evo Morales consigue su primer elección, su primer mandato, lo hace con una constitución. Esa constitución no le permitía la reelección. Entonces, ¿qué hace? En un fuerte, Evo Morales cambia la constitución y se presenta a elecciones y gana. Es decir, logra la reelección, accede a su segundo mandato. Una vez que está finalizando su segundo mandato, se presenta nuevamente para ser reelecto y dice que esto está permitido básicamente porque en realidad su primer presidencia fue bajo otra constitución. Recordemos que acá, digamos, Menem trató de hacer un artilugio parecido y no pasó. Y el surderío, digamos, ahí hizo una cuestión bastante encendida de no a la RR. ¿Ok? Sin embargo, nunca abrieron la boca por lo de Evo Morales, y Evo Morales se presentó de nuevo y logró la reelección, es decir, logró un tercer mandato. Entonces, ese tercer mandato es el que termina en enero del año que viene. Entonces, ¿qué pasa? Digo, ya no había posibilidad de que Evo Morales, aún con la nueva constitución, pudiera ser reelecto. Pero claro, como estas mierdas les encanta atornillarse en el poder, evidentemente quería buscar otra reelección más. Entonces, como estaba confiado de que iba a ganar, hace un referéndum vinculante, a ver si se queda claro, vinculante, pero como estaba súper confiado que iba a ganar, lo hace súper transparente, con veedores internacionales y demás.
aquí la gran sorpresa, pierde 51-49. Es decir, las urnas le dan la espalda. Las urnas dicen que no tenías más reelección. Consecuentemente, esa situación debería haber dejado al margen al señor Evo Morales, pero como el zurdo de mierda que es, obviamente que no lo acepta. Entonces, ¿qué es lo que hace Evo Morales? Hace un reclamo en la justicia y en el medio cambia la Corte Suprema de Justicia. De esta manera va pasando las distintas instancias de apelación hasta que el tema llega a la Suprema Corte de Justicia. Una Corte Suprema de Justicia adicta a Evo Morales y que dice que puede participar en la elección porque eso es un derecho humano. Con lo cual, se cagó en la Constitución que él mismo generó, se cagó en el referéndum y fue a elecciones. Cuando va a elecciones, hizo fraude. ¿Por qué? Porque necesitaba ganar en primera vuelta. Porque a la luz de lo que había ocurrido en el referéndum, sabía que en una segunda vuelta iba a perder. Por lo tanto, hace fraude, lo cual constituye un delito grave. Cosa que la mierda de todos los zurdos de mierda miran para un costado. Es más, algunos dicen, bueno, pero no es tan importante, no era por mucho, digo, porque en realidad son 6 puntos. Yo les cuento que, por ejemplo, si esos 6 puntos hubieran tenido lugar en la elección de Argentina, Alberto Fernández, en lugar de tener 48, hubiera tenido 42. Y Macri, en lugar de tener 41, hubiera tenido 47. O sea, el presidente electo no sería Alberto Fernández, sino que sería Mauricio Macri. Digo, con lo cual, aún, digamos, ese caso que muestra que es terrible lo que hicieron y que violenta la voluntad popular, no solo eso, está mal. Moralmente está mal. Es decir, yo entiendo, zurdos de mierdas, que ustedes tienen unos valores que son unos valores morales que son una cagada, porque son la misma mierda que son ustedes, que abogan por la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo, ¿sí? Y sobre todas las cosas el asesinato, si no les gustan los resultados. Por lo tanto, la situación era tremendamente grave. Lo que sucede después es que frente al dictamen de la OEA, que hubo fraude, y ver Evo Morales que no podía continuar con esa mentira, lo que propone Evo Morales es llamar a elecciones, y llama a elecciones. Pero él participando. Es decir, en el fondo, ¿qué me estás proponiendo? Que vas a volver a ir a elecciones, pero ahora vas a hacer fraude para que te salga bien. No, man. A ver, te agarraron en offside, te agarraron con las manos en la masa. Si tuvieras dignidad, renunciás. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando él llama a elecciones, a la luz del documento de la OEA, eso significa que él está avalando que hizo fraude. Por lo tanto, a la luz de eso, tiene una pena de prisión de 6 años. Por eso las fuerzas de seguridad le sacan el apoyo, porque claramente cometió un delito y tiene que ir preso. Por eso se va a Chipore. ¿Por qué? Porque sabe que ahí no lo van a meter preso. Desde ahí renuncia, alegando que le están quemando las casas a sus parientes. Se queja de que le roban. ¡Qué interesante! ¡Qué hijo de puta!, ¿no? Porque como todos marxistas, digo, ustedes vieron que cuando discuten con un marxista, ellos dicen, no, por ejemplo, usted le dicen Venezuela. No, Venezuela no es socialismo real. O sea, porque ahí no hay socialismo, porque hay propiedad privada. Y después le preguntan un caso exitoso, le dan los nórdicos, y sucede que los nórdicos están en los mejores lugares del ranking en el índice de defensa de la propiedad privada. Es decir, viven en una contradicción permanente.
Lo que pasa es que la contradicción, es decir, es contra la lógica y lo razonable. En realidad nunca tienen contradicción ellos, porque es para el socialismo todo, incluido se justifica el asesinato o justifican barbaridades como las de Venezuela, que tiene un éxodo enorme de gente, donde el promedio de la población perdió 10 kilos de peso, se están recontracagando de hambre, hace más de 2 años que viven en hiperinflación, se les destruye la economía, están hechos bostas. Pero ellos siguen, digamos, glorificando un tipo como Maduro. Miren la locura a la que se llega acá con las mierdas estas, que cuando se da la situación de que existía una posibilidad de que Venezuela fuera invadido por Estados Unidos y que el dictador Maduro estaba tecleando, modelo que quería copiar el señor Evo Morales, que dicho sea de paso no se fue a Venezuela, no se fue a la isla cárcel de mierda de Cuba o a la mierda de Corea del Norte, no, se fue a México. En ese contexto, ¿sí?, muchos venezolanos fueron a la embajada esperando que se fuera Maduro. Es decir, gente que huyó de Venezuela a sabiendas de la mierda que es el socialismo, va y se manifiesta enfrente de la embajada de Venezuela. Y aparecen todos los zurdos de mierda locales y cagan a trompadas a los manifestantes venezolanos, diciéndole que ellos no sabían lo que pasaba en Venezuela. Es decir, unos soretes que jamás en su vida pusieron un pie en Venezuela, cagaron a trompadas a los propios venezolanos que se rajaron a raíz de las locuras del régimen de Maduro. Eso muestra la mierda que es la izquierda. Entonces, por eso, yo mandé un tuit, y en el tuit señalo, lo más valioso de todo lo que está ocurriendo en Latinoamérica es ver cómo deja en evidencia a los zurdos. Condenan represión en Chile, pero la reclaman en Bolivia y la glorifican en Cuba y Venezuela. Son absolutamente coherentes bajo la idea dentro del socialismo todo y fuera de él nada. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, esa es tu visión. Ok. Ahora, lo más interesante que a este tuit del Caño, Nicolás del Caño, digamos, un excelente candidato presidencial del Centro de Estudiantes, porque para el resto de las cosas es un payaso, o sea, aunque es coherente en su delirio, me contesta y me pone: apoyamos el derecho del pueblo de Chile y de todos los pueblos a levantarse contra el despotismo capitalista de sus explotadores y opresores. Al mismo tiempo, rechazamos con la misma fuerza el golpe fascista en Bolivia al servicio del gran capital y el imperialismo. Así de simple. Es decir, es tan idiota que deja bien claro que la coherencia en ellos es apoyar siempre el socialismo. Es decir, y todo lo que no sea socialismo, rechazarlo. Es decir, son absolutamente coherentes. Y si eso implica cargarse con la vida de 150 millones de seres humanos, que es lo que se cargó el socialismo real, esa bosta que fue, digamos, todo el experimento del comunismo, no hay problema. ¿Se dan cuenta? Motivo por lo cual, frente a esta estupidez de Del Caño, no quedó otra que hacer otro tuit. Y en ese tuit le pongo: gracias, Nicolás, por confirmar lo que he afirmado en el tuit de origen. Ustedes son siempre coherentes y están dispuestos a soportar hasta el asesinato de millones de seres humanos con tal de defender esta idea estúpida que ha fracasado en todo lugar en la que se ha implementado. Lo divertido es que mi tuit de origen tiene 16.500 likes,
la crítica barra respuesta del Caño tiene 1000 y algo, no llega a 1500, y este último que acabo de leer ya superó hace rato los 15.000 likes. Es decir, además perdiste por goleada, pelotudo. Ni siquiera, digamos, a eso hacen bien. O sea, hasta dejan en evidencia la incoherencia. Lo mismo que hicieron en la Cámara, en el Congreso, cuando ponen, digamos, que repudiaban lo ocurrido en Bolivia y, digamos, pedían la destitución del presidente de Chile. O sea, ni siquiera coherencia tienen. O sea, y están dispuestos a seguir, digamos, defendiendo a Venezuela, a Cuba y a todos esos regímenes totalitarios. De hecho, estaba leyendo un libro que se llama Autopsia al Socialismo, de Alberto Venegas Lynch, hijo, y de Gustavo Peretnik. Y es interesante porque Peretnik cuenta un día que va a un congreso a la Facultad de Ciencias Sociales que iban a hablar sobre Cuba. Y hablaban del éxito del modelo cubano. Así como lo escuchan, hablaban del éxito del modelo cubano. Ahora, eso sí, ir a vivir a Cuba no. O digamos, o como dijo la impresentable esa con la que cubana que me tocó hablar en Intratables. Es verdad. Dios, lograron la igualdad, son todos pobres. Ah, fabuloso. Fabuloso. Digo, la igualdad, son todos pobres. O sea, entonces, en el fondo lo que a ustedes le queda claro, que el zurdo es un sorete, una mierda humana, que para no tener que soportar ver el brillo que podría tener otro ser humano, está dispuesto a entregar la libertad para que el otro no pueda brillar y para que él no quede en evidencia como la mierda que es. Porque aparte lo que hay que entender, digamos, que esa idea de la justicia social es la barbarie. Y eso lo explica muy bien el libro El regreso de la barbarie, de nuevo, de Alberto Venegas Lynch, hijo, con Gustavo Peretnik. Dice, la barbarie moderna, ¿cuál es? La barbarie moderna es la justicia social. Porque eso, digamos, es lo que lleva, básicamente, a la decadencia de un país. Y si no lo creen, digo, miren lo que es la evolución de Argentina. Argentina a partir de 1860, siendo un país de bárbaros, pone en marcha la Constitución de Alberdi. Y en 1895 tenía el PBI per cápita más alto del planeta. Argentina era uno de los mejores países del planeta Tierra. Argentina, hasta mediados de la década del 40, estuvo entre los 5 países mejores del mundo. Igual hay un paréntesis que vale la pena hacer entre el 30 y el 45, que es cuando está el golpe del 30, el régimen conservador, que en realidad implementa un régimen fascista de 2 patas, o sea, una alianza entre políticos chorros y empresarios, que le caga la vida a la gente. Pero al margen de esa situación, digamos, Argentina no pierde posiciones, porque en el mundo más o menos estaban haciendo la misma pelotudez. Por eso, digamos, Argentina no pierde posiciones. Pero una vez terminada la guerra, una parte del mundo decide ir hacia el capitalismo y otra parte hacia el comunismo. Donde el primer mojón que deja en evidencia el triunfo del capitalismo se da en el año 1961, cuando en la Alemania Oriental determinan la creación del Muro de la Vergüenza. Muro que va a caer en 1989 y aplastó a los zurdos. Es decir, la gente no trataba de irse de la Alemania capitalista a la comunista. O sea, eso lo puede creer nada más un pelotudo como Grabois. ¿Sí? No es que pusieron el muro para protegerse
de que todo el mundo quería ir a vivir a esa mierda. No, todo lo contrario, era para que no se escape la gente, era para que no se vea el fracaso. El muro tiene varias partes. ¿Por qué? Para que no se viera desde el lado oriental cómo progresaba el lado occidental. La típica de los zurdos, frente al dato tratar de taparlo. Por lo tanto, eso es en lo que estamos, y lo que uno tiene que entender es la violencia que genera ese régimen. Porque, gracias a Dios, todos somos distintos. Y eso es lo que permite la división del trabajo y la cooperación social en un régimen de propiedad privada, en el cual, digamos, los precios coordinan a los agentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa idea de querer igualar a todos es una idea absolutamente antinatural. Entonces, si ustedes ponen a todas las personas frente a un trato igualitario, dado que todos somos distintos, los resultados que vamos a conseguir son distintos. Entonces, si ustedes, digamos, quieren que todos tengan los mismos resultados, el problema es que tienen que hacer algo violento y que es empezar a tratar desigualmente a cada uno de los seres humanos para igualarlos a todos. Por ende, el sistema es extremadamente violento porque recurre al robo y al trato desigual frente a la ley. Por eso, digamos, siempre es muy bueno contar en estas cosas para que la gente vea lo que es la situación. La historia de Procusto. Digo que de ahí deriva el síndrome de Procusto también. Básicamente, Procusto era una persona que invitaba personas, o a una persona de vez a la vez, a cenar a la casa. Entonces los invitaba a cenar, los trataba bien, le daba un trato fabuloso y todo ese tipo de cosas. Y además también les daba cosas para tomar, tal que, digamos, la persona quedaba casi en estado somnoliento. Entonces, frente a esa situación, Procusto generosamente le ofrecía quedarse a dormir en su casa. Entonces, la persona iba y se recostaba en la cama. Frente a esa situación, cuando las personas eran más largas que la cama, le cortaba parte de las piernas y le cortaba parte de la cabeza, de modo tal que entrara dentro de la cama. Si la excedía en el ancho, le cortaba los brazos. Por otra parte, si la persona era más chica que la cama, los estiraba, con lo cual los terminaba matando. Es decir, eso es el socialismo. Una publicidad fabulosa, un entre fabuloso, que termina siendo una monstruosidad, matando a unos por más grande y matando a otros por más pequeños, pero matando siempre. Además, siempre genera pobreza estos regímenes estúpidos. Miren, vamos a ponerlo en estos términos. En general, los mayores niveles de desigualdad se ven cuando las economías están muy pujantes, porque tiene que ver con la reasignación de recursos, y como ustedes tienen una asignación de recursos original y de repente las preferencias de la gente cambian o alguna empresa genera alguna invención, ¿qué es lo que sucede? Hay productos que se vuelven más caros que otros relativamente, porque la demanda se desplazó de uno a otro. Por eso, en aquellos sectores que la demanda retrocedió van a la quiebra, y por otro lado, en el corto plazo, los precios en aquellos sectores donde se redireccionó la demanda
van a subir, ¿para qué? Para que atraiga los recursos ahí, y así es como se genera el crecimiento económico. Es decir, que la desigualdad es como una suerte de subproducto de una economía extremadamente dinámica. Salvo que estemos en socialismo, donde son todos pobres menos los jerarcas. Si no, miren lo que es la vida de los Castros o el hijo de Fidel Castro, o miren lo que es la fortuna de la hija del hijo de puta de Chávez. Es siempre igual, ¿eh? Para los jerarcas, la mejor de las vidas, para el resto, la miseria. Eso sí, todos igualmente miserables. Es decir, hay que ser muy sorete como persona, preferir cagarse de hambre para no tener que ver el éxito de otros. O sea, muestra una calidad humana de mierda. Por eso, digamos, en general, las sociedades socialistas, además, son una mierda. Porque justamente tienen esa característica. Y cuando ustedes miran los procesos de crecimiento económico, el factor más importante para explicar el crecimiento económico es el capital humano. Es decir, ya sea lo que tiene que ver capital humano de primera generación, que es alimentación, y el de segunda generación, que tiene que ver con la educación. Entonces, digamos, aquellos que le va a ir mejor, por decirlo de alguna manera, es los que son más inteligentes. Entonces, ¿cómo funcionaría la mierda del socialismo para evitar esta situación? Bueno, ustedes lo que podrían hacer es, por ejemplo, poner un chip en la cabeza de cada una de las personas que viven en esa economía. Entonces, frente a cada pensamiento que surge propio de un cerebro por encima de la media, se produce una descarga eléctrica sobre el ser humano tal que no pueda pensar cosas por encima de la media. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes hacen eso de bajar a todos los que estaban por encima de la media a la media, ahora el nuevo promedio está más bajo. Por lo tanto, necesitan una nueva readecuación de los chips para poner el promedio más bajo. Naturalmente, cuando vuelven a hacer esto, el promedio va otra vez para abajo. Este proceso continúa indefinidamente hasta que llega al punto en el cual todos quedan igualados en la más baja de la inteligencia. Por eso no debería sorprender que todos los países socialistas sean miserables. ¿Por qué? Porque la inteligencia está dada por la inteligencia del menos apto. Digo, algo parecido a lo que le pasó a Mauricio Macri en su gobierno. Él le dio todo el poder a Procusto Peña. O sea, Marquitos Procusto Peña. Cada uno de los tipos sobresalientes que tenía, él la que hacía, le cortaba la cabeza. Lo hizo con Melconian, lo hizo con Prat Guy, no por las razones correctas, o sea, no porque estuviera haciendo un buen trabajo, sino que estaba haciendo un pésimo trabajo, pero le cortó la cabeza, ¿por qué? Porque tenía perfil alto y tenía aspiraciones presidenciales. Lo mismo hizo con Federico Sturzenegger y terminó generando una crisis autoinfligida que llevó a la derrota de Mauricio Macri, donde además este pelotudo, o sea, caracterizó su ensanchamiento de la grieta y después tuvo que, poniéndose recontra gorila, y después tuvo que poner un vicepresidente que era peronista y kirchnerista, jefe de la bancada kirchnerista. Entonces, ¿qué terminó pasando? Terminó perdiendo además. Es decir, y se la pasó supuestamente haciendo todo para que no volviera Cristina. Había dejado al peronismo herido de muerte en las elecciones de medio término y con ese gorilismo estúpido terminó reagrupando a todo el peronismo y perdió. Y el ganso de Macri nunca lo corrió a Marcos Peña. Y ahora la tenemos de vuelta a ella. Fabuloso, Marcos Peña. No sos más pelotudo porque no podés. ¿Por qué no te vas a la reconcha de tu madre en el medio de una pausa?
Hola, 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 de nuevo aquí. A ver, del otro lado está mi querido amigo, hermano de la vida, Mariano Fernández. ¿Qué haces, Javier? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Mariano querido? ¿Qué contás de bueno? Bien, bien, todo bien. Te aviso que si se corta es porque estoy con poca batería en la calle. Ok. ¿Ah? No es que me pegó nadie por nuestras opiniones políticas. Bueno, viste que a Lilia se metió en la manifestación de la izquierda que defendían al tirano Evo Morales y Sí. le pegaron. Y bueno, creo que nos vamos a tener que empezar a preparar para ese tipo de actos violentos, ¿eh? Yo creo que se viene una mano bastante dura, pero se viene una mano bastante dura en todos lados. Así que sí, vamos a tener que estar preparados para las reacciones contra las ideas que defendemos nosotros, que son las ideas del individuo y de la libertad. Claro, supuestamente nosotros defendemos las ideas de la libertad y somos agredidos por los que nos tildan de fascista. Una cosa es tremenda, este país es el país de la contradicción. El tema es, claro, es que en realidad mucha gente en la izquierda no entiende que esencialmente el pensamiento de izquierda es un pensamiento colectivista que tapa al individuo y por lo tanto en algún punto son iguales al fascismo. Bueno, en realidad el fascismo es una versión colectivista, pero Claro. con propiedad privada que en realidad es nominal, porque en realidad vos en el fascismo tenés propiedad privada, o sea, es un experimento socialista, ¿sí? Igual que el nazismo, pero donde hay propiedad privada, donde en realidad es absolutamente nominal, porque vos sos un mero gerente, o sea, porque el gobierno te dice qué producir, cómo producir, cuándo producir, en qué cantidades producir, digamos, con lo cual en realidad vos no estás haciendo nada, en realidad solamente estás ejecutando las órdenes que, digamos, te da, digamos, el régimen, con lo cual en los hechos no hay mayor diferencia. Pero te molestaba por lo siguiente, Decime. porque vos esta semana publicaste un maravilloso artículo en el Cronista Comercial y tenía ganas de que vos le cuentes a nuestro público básicamente los lineamientos que vos estabas pensando para lo que vos crees que va a ser el programa económico del próximo gobierno. Así es que tenés rienda libre y cuando estamos cerca de terminar, si no se te cortó la batería, yo te aviso y vos explicás, tenés más de 10 minutos para explicar cómo la estás viendo vos para adelante. Bueno, dale, buenísimo. Bueno, a ver, lo que hice fue una especie de ejercicio intelectual, teniendo en cuenta un poco cuál es la matriz de pensamiento de quienes hoy van a ocupar el Banco Central y el Ministerio de Hacienda o Economía o como lo quieran llamar, ¿no? Y esencialmente el futuro gobierno lo que tiene en la cabeza es la idea de lograr una especie de plan de estabilización frente al tamaño de desequilibrio monetario que tenemos, que nos deja básicamente la presidencia de Macri, pero va a ser un conjunto de medidas que podríamos marcar dentro de un plan de carácter heterodoxo. Para que tengamos un poco de memoria de eso, el plan austral fue un caso típico de un plan heterodoxo, con algunos aditamentos sobre algo de intento de equilibrio fiscal. Te puedo hacer ahí Sí, te hago un comentario, sí. porque cuentan en una nota hoy, creo que de Bonelli, que Culfas ya se reunió con Roberto Frenkel, si hay alguien que no sabe de economía es Y Frenkel, con Heyman, y seguro. con Daniel Heyman. Ah, Es decir, sí. con lo cual están pensando en, digamos, en la cabeza de Culfas revivir el plan austral. Claro. Bueno, a ver, ¿cuál era un poco lo que yo veía de la forma de decirlo? Esencialmente es un plan de estabilización donde entienden que la forma de pisar los precios en forma equivocada es aumentando los controles sobre el tipo de cambio y estableciendo un amplio acuerdo de precios y salarios. De hecho, es así como vos lo señalás, Mariano, porque, digo, esto me pasó de interactuar con algunos de ellos, y ellos dicen que en realidad los precios vienen determinados por el tipo de cambio. Es decir, o sea, vos que también sabés de matemática, o sea, implica una circularidad, porque ellos lo que dicen es que un precio determina los precios. Entonces, digo, el problema es, ¿y quién determina el precio?
¿Me comprendés? Claro. Ah, no, eso Claro. se determina en la poltrona, lo cual es una pelotudez del tamaño de una casa. Seguí, por Claro. favor. Por eso mismo digo, teniendo en cuenta la forma en que ellos piensan que se forman los precios, es decir, esencialmente es un markup sobre costos, la idea es pisar costos y pisar tasas de ganancia. Entonces lo que yo digo Eso es en el capítulo plan que 21 de la esbozo, teoría general. claro. Lo que digo entonces, estos tipos lo que van a hacer es tratar de establecer mecanismos de control sobre la tasa de rentabilidad de las compañías, al estilo como se hacía en la época de Alfonsín, a través de la Secretaría de Comercio, que creo que estaba Labaña en la Secretaría de Comercio. Y también como lo hizo el gobierno anterior durante los reinados de Kicillof, de Felisa Micheli y todos los que estuvieron, los Y impresentables. yendo un poco más atrás en el tiempo, a alguien que pareciera que lo están leyendo todos los días, es el plan inflación cero de Helbar. Eso mismo. Bueno, hay componentes bastante parecidos. Y hay un elemento que yo agregué, que es un elemento más de carácter monetario, y es que como ellos tienen que asegurarse un tipo real de cambio alto, lo que van a tratar de hacer es una especie de crawling peg sobre el tipo de cambio oficial, donde deberían intentar ganarle a la tasa de inflación. Desde ya que estas cosas son explosivas. Claramente. El que intentó algo parecido fue Kicillof, y Culfas, que era su viceministro, que era algo así, estaba en el Banco Central, Culfas. Culfas era el número 2 de Marcó del Pont claro. cuando estaba Mercedes Marcó del Pont en el Banco Central. Y Agis era el 2 de Kicillof. Bueno, un poco pensando... ¿Te puedo contar una? Sí. Viste que Álvarez Agis y estos idiotas dicen que la inflación se controla controlando la distribución del ingreso, o sea, precios, salarios, todos los insumos, ¿sí? Digamos, y hasta la productividad de cada uno de los factores. ¿Sabés qué pasó Lenin y dijo, me parece que este pibe se fue al carajo? Sí, yo creo que estaría asustado Lenin, claro, a tamaña arrogancia acerca del funcionamiento del sistema económico y básicamente un desprecio total al mejor mecanismo que tenemos, al único y mejor que es el mecanismo de formación de precios. Con lo cual, después sí hay una pata fiscal. La pata fiscal va a ser que van a pisar la seguridad social, intentando, esto no está en el artículo, pero es lo que yo creo, van a tratar de volver a atar las jubilaciones al crecimiento, y como en este plan no va a haber crecimiento, lo que vamos a tener es, de alguna forma, algún ahorro fiscal por parte del sistema de seguridad social, que va a ser explosivo, y la otra pata es siempre aumento de gasto, ¿no? Bueno, aumento ellos... de gasto y aumento de la presión impositiva. Sí, eso, digamos, o sea, de hecho, cuando hablan del aumento a los jubilados y sueldos y todas esas cosas, implicaría incrementar el déficit fiscal en 3 o 4 puntos del PBI, lo cual Sí. lo van a tener que financiar con emisión monetaria y va a implicar, por ejemplo, una inyección de dinero adicional al que tenemos hoy de 75%. Entonces, Claro. si yo miro lo que ya expandió este año, ¿no? Digamos que en realidad esa expansión por, digamos, lo que es emisión del ELIX, ¿no? O sea que para pagar las LELIX, más lo que se emitió para financiar el fisco, que parte fue esterilizado con pases, Claro. y la otra parte se esterilizó con la venta de dólares al sector privado y al sector público. Sí. O sea, pero, a ver, ya no quedan más dólares para hacer esa alquimia, ¿no? Entonces, en esta lógica, ya no tienen más dólares para hacer esa locura. Entonces, todo lo que queda para desesterilizar del ELIX, no van a tener con qué limpiarlo en los dólares. Además, van a emitir 600.000 millones de pesos para financiar al fisco, ya sea en el pago de deuda en pesos, por 400.000 millones de pesos y 200.000 millones de pesos en lo operativo. Además, en el último mes del año hay un rojo de 250.000 millones de pesos. Y después, en los primeros 5 meses del año que viene, hay vencimientos de deuda en pesos por 600.000 millones de pesos. Entonces, cuando vos empezás a sacar la cuenta, te das cuenta que la cantidad de dinero podría entre duplicarse y triplicarse, en un contexto donde además la demanda de dinero se está desplomando. Sí.
Te iba a decir eso. Por eso en el artículo también esbozo otro tipo de intento de solución de cerrar el grifo a través de un intento de mayor bancarización de la economía. Es decir, frente a la posibilidad de que esto acelere la salida de los depósitos, no hablo solo de los depósitos en dólares, sino los depósitos en pesos, a mí se me ocurrió pensar que se les podría ocurrir un mecanismo en donde los grandes tenedores o las cuentas serían los depósitos mayores a un número determinado, que es arbitrario, ¿no? Sí, obvio. Tendrían básicamente que entrar dentro de una especie de corralito dentro del sistema financiero para que no haya aumento del circulante como consecuencia de una corrida bancaria. Claro. Que lo cual sería una violación garrafal de los derechos de propiedad y destruiría la demanda de dinero, llevándonos al límite del inicio de una hiperinflación, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, a ver... Déjame decirte una cosa, que creo que es importante tener en cuenta en función de qué es lo que dice la evidencia empírica acerca de estos planes de estabilización, que no son consistentes, ¿sí? Y es que en el corto plazo, cuando se hacen todas estas medidas restrictivas sobre el mecanismo de circulación monetaria, lo que sucede es que los precios tienden a calmarse un tiempito. Exacto. Es decir, y sería, cuanto menor es la credibilidad del plan... Dura menos tiempo. Exacto. Más corto es el periodo de bonanza económica en términos de... Sería, deja de caer el nivel de actividad y la tasa de inflación comienza a desacelerarse. El tema es que nosotros venimos con un envío muy fuerte de la tasa de inflación, con lo cual no podemos esperar que haya bruscas caídas en la tasa de inflación, sino básicamente una estabilidad en la tasa. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, cuando salimos de la hiperinflación del 89 con el plan Bunge-Born, que era una barrabasada como esta, como claro, la que vamos a hacer nosotros ahora, la tasa de inflación mensual de julio del 89 saltó 195 mensual, cayó al 7%. Claro. En un mes. Ese fenómeno no lo vamos a tener. Vamos a tener una desaceleración mucho más plana de la tasa de inflación y esto va a durar 1 o 2 meses, no, eso no podemos decirlo. Claro. Pero el tema es que cuando explota hay que agarrarse porque es el impacto básicamente de un asteroide contra el planeta. O sea que, digamos, vos también estás viendo no solo el default, sino que además ves chances de que haya un equilibrio que deriva en la hiperinflación. Sí. Es básicamente un equilibrio parcial de corto plazo, de estabilización de corto plazo, que termina en un estado estacionario de aceleración inflacionaria para licuar todas las deudas y los pasivos del Estado. Y licuar la riqueza de los individuos también, ¿no? Claro, con lo cual, digamos, o sea, eso, digamos, para los niveles de pasivos que existen, implica una hiperinflación. Eso y una pérdida del stock de capital de Argentina. No, eso es seguro, o sea, eso viene ocurriendo sin cesar durante los últimos 8 años. Es decir, con lo cual, vos acabas de describir lo que yo suelo también señalar, es que si se llega a dar la conjunción del default más la hiperinflación, vamos claramente a un camino en el cual estaremos frente a la peor crisis de la historia argentina. Yo creo que lo mismo, porque se están mezclando dos cosas. Se está mezclando la aceleración inflacionaria de la crisis del 89 Exacto, con la depresión económica de la crisis del 2002. Sí, que 2001-2002. 2002, claro, 2001-2002. Y eso es gravísimo, porque recordemos, la crisis de 2001, en el sector privado, 2001-2002, en el sector privado los salarios reales subían, porque teníamos deflación de precios. Claro. Mientras que ahora tenemos salarios reales en baja en el sector privado, y eso es terrible. Claro. Es terrible porque básicamente la señal que le brinda la economía es destruyamos capital. Exactamente. Pues, Mariano... Igual ahí en crecimiento sabés vos más que yo. Bueno, pero viste que acá crecimiento no es una materia importante. No. O sea... No, de hecho somos un país terrible, así que no. O sea, esperemos que alguna vez podamos cambiar esto. Definitivamente. Bueno, Mariano, afortunadamente el teléfono aguantó. Y nos estamos despidiendo. Así que te mando un abrazo grande
Muchas Bueno, gracias por los Javi, conceptos. Gracias por llamarme y dale, siempre es Y un placer. como corresponde, ¿me acompañás en el ¡Viva la libertad, carajo! Viva la libertad, carajo. Buen fin de semana. Gracias.